Bien, amigos, en el espacio estelar de hoy tenemos el gusto de compartir el cafecito con el coordinador de la Escuela de Economía de la Universidad INTEC, Rafael Espinal. Con un café, Rafael, buenos días. Muy buenos días y bienvenido. Gracias por estar acá. Y por el café. Sí, señor. Cuando me den el mío, brindaremos. Muchas gracias. Bueno, en este momento, el estado de la economía dominicana, que siempre nos dicen que es boyante y que navega con viento en popa y a toda vela, y aquí en este programa siempre nos preguntamos, ¿cómo es que la economía que más crece, cuando tenemos que competir con países más pobres en el DR-CAFTA, nos dan hasta con el cubo del agua? Salimos perdiendo. ¿Cómo es que la economía que más crece no da para hacer un presupuesto que no sea deficitario? ¿Cómo que la economía que más crece no da para detener un endeudamiento galopante que el mismo Fondo Monetario dice que está comprometida la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces yo quisiera que nos analizara eso y nos dijera cuál es la situación actual de nuestra economía. Bueno, primero que nada, agradecer estar aquí con ustedes y tratar de orientar a los televidentes. Mira, el modelo económico dominicano de los últimos años ha crecido en base al endeudamiento externo. Entonces, eso, tanto externo como el endeudamiento interno. ¿Cuántos años tenemos diciendo eso aquí? Sí. ¿Qué es ahí que está? Ese crecimiento, obviamente, en términos de la realidad, se ha producido. Ha habido un crecimiento, ha habido un crecimiento y es obvio, tú lo puedes apreciar. Ahora, es un crecimiento con muchas debilidades. Primero porque es un crecimiento, y eso lo han planteado los organismos internacionales, que crece la economía, pero hay mucha inequidad. Y claro, el crecimiento no es para la gente, no es para un pequeño grupo. Claro, es un crecimiento que crecimiento espectacular. Entonces concentra ingresos y hay variables que los economistas medimos que muestran esa inequidad, y eso lo ha hecho el Fondo Monetario mismo, lo ha hecho el Banco Mundial. Y la pobreza se ha reducido, pero no se reduce al ritmo del crecimiento. O sea, lo que llama el Banco Mundial un crecimiento de la República Dominicana donde la prosperidad no es compartida. Es decir, no hay un crecimiento que vaya a la población. Ese es un primer elemento clave. El segundo, tú has planteado, por ejemplo, la falta de competitividad de la economía dominicana. Bueno, si el crecimiento se produce en obras civiles que el gobierno construye, si el crecimiento se produce en actividades que no generan a su vez riqueza, obviamente las empresas que son las exportadoras no logran competitividad. Un sector eléctrico muy caro, un país donde el transporte es monopólico, está monopolizado, es monopolizado, entonces las empresas no pueden cada ruta es un monopolio. Cada ruta es un monopolio. Traer un contenedor del puerto a la empresa y volverlo al puerto es un costo altísimo para las empresas. Porque entonces, es obligado contratar a una empresa específica. A una empresa específicamente. Entonces es una economía que tiene un modelo de crecimiento fundamentado en deuda externa, con un control muy fuerte por parte de las autoridades monetarias, del Banco Central, de la tasa del dólar, que no estimula las exportaciones, y por otro lado altas tasas de interés. ¿Para qué las altas tasas de interés? Bueno, para el endeudamiento. ¿Por qué? Porque el Banco Central también se endeuda. Es decir, el Banco Central coloca certificados en la banca comercial y lo coloca a altas tasas de interés para contener cualquier movimiento en la tasa de cambio del dólar. Ese panorama es un panorama que te da una economía muy vulnerable. Una economía que depende mucho de factores externos, como son el turismo, como son las remesas y como son el precio del petróleo en términos negativos. Entonces es un crecimiento no sostenible en el tiempo por el modelo económico al que hemos apostado en la República Dominicana. Mira, la economía se mueve en ciclos, en ciclos que tienen caídas y subidas, y hay que tratar de amortizar las caídas para que no fueran muy severas. Aquí tuvimos una seria caída en el 2003-2004 y luego tuvimos un proceso de crecimiento lento cuando la crisis internacional del 2008-2009, que se superó endeudándose, es decir, abriendo la llave del endeudamiento, incluso con
con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, que cambió sus políticas en esos años para que los países se endeudaran. El endeudamiento ha venido cada vez siendo mayor y por tanto, como tú señalas, es un modelo que no es sostenible en el tiempo, porque nosotros estamos ahora mismo pagando 23% de intereses de los ingresos por impuestos. Ajá. De intereses. De intereses. O sea que cuando el gobierno recauda 100, 23 van para el pago de intereses. de intereses. No de la deuda. No de la deuda, de intereses. Si tomamos la deuda completa, es 46 de cada 100 que se recauda. De manera que para seguir funcionando, el gobierno tiene que seguir endeudándose para pagar deuda. Y tiene que recaudar más. Y tiene que recaudar Entonces, más. hasta ahora, o por lo menos en este momento, están tratando de recaudar más, haciendo más eficientes las recaudaciones. Parece que hay algún grado de conciencia en el gobierno de que con toda esta situación, donde todo el mundo está claro de todo lo que se está robando aquí, quizás ellos piensan que sería una imprudencia mayúscula subir impuestos o poner impuestos nuevos. Ahora, ¿hasta cuándo podrán hacerlo con la eficiencia recaudatoria? Esa es la pregunta. La eficiencia recaudatoria y la Dirección General de Impuestos Internos ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las recaudaciones, porque evidentemente hay una gran evasión, pero la evasión también se justifica por las altas tasas. Cuando tú tienes que pagar 18% de ITEVI, 27% de impuestos sobre la renta, una serie de impuestos colaterales, por ejemplo el impuesto a los activos, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, hay la tendencia natural a hacer un negocio informal, la economía informal es 58% en el país, o evadir. Pero por más esfuerzo que haga la Dirección General de Impuestos Internos, eso tiene lo que llamamos los economistas una elasticidad inelástica, es decir, llega un momento que el esfuerzo es mucho y la recaudación es poca, porque hay una resistencia y hay naturalmente aprendizaje para no pagar. Entonces, esa parte tiene un límite. La otra parte es aumentar los impuestos. Pero ya en la República Dominicana hemos dicho que las tasas son altas. Entonces, sentarse en el gobierno con el sector privado o extender la base del ITEVI, que lo dice el Fondo Monetario en un lenguaje que a veces no se entiende. Sí, no, el Fondo Monetario es, aquí lo hemos bautizado, encubridor de gobiernos y verdugo de pueblos. Sí, y entonces hace unos informes con un lenguaje que un poco que lo entendemos algunos y otros no lo entienden. Esa economía está muy bien, eso sí, se están endeudando demasiado y no tienen con qué pagar. Eso es lo que dice el último informe. Claro, y dice, en el marco fiscal, la insostenibilidad de la deuda pudiera presentarse en un periodo de tiempo si no se hacen los ajustes. Y la es decir, el barco se está hundiendo y no le han puesto tapones al fondo. Eso es lo que está diciendo. Todo el incremento de la deuda externa está relacionado con el déficit fiscal del gobierno, que ha crecido significativamente, creció en el año 2011 con un crecimiento importante, y luego no ha habido forma de reducir y eliminar ese déficit fiscal. ¿A qué se debe esto? Bueno, a dos cosas. Primero, el endeudamiento es lo que cubre el déficit. Sí, entonces el gobierno se ha endeudado para cubrir ese déficit, que cada vez se mantiene a pesar de que el gobierno cada año hace un presupuesto donde plantea un déficit y termina con otro. Por ejemplo, el año pasado planteó que el déficit era 2.3% del Producto Interno Bruto. Eso es un indicador, no vamos a explicarlo aquí, pero terminó en 3.8, es decir... De 2.3 terminó en 3.8. Oye, un errorcito. Es simplemente un exceso de gasto sobre los ingresos. Entonces, cuando tú tienes más gastos que ingresos, tienes que volverte a endeudar. En este déficit permanente ha hecho que el gobierno ya no pueda tener una finanza pública sostenible. Hay un exceso de gasto, un gasto que no es eficiente, no es focalizado, no es un gasto que pudiera tener efectos sociales importantes y tratando de ser menor. Y por otro lado, las recaudaciones, obviamente, las recaudaciones, lo que llamamos la presión tributaria, es relativamente baja en relación con el resto de la región, excepto Guatemala, que está por debajo de nosotros. Ahora, hay quienes dicen, bueno, que esa presión tributaria es muy alta para el que paga.
obviamente, para el que Sí. paga, pero si tú pagas solamente del impuesto sobre la renta, hay una evasión de un 60%, para el 40% que paga, es alta. Si en el ITEVIS hay una evasión de 40%, para el 60% que paga el ITEVIS, es alta. Entonces las tasas son muy altas, las recaudaciones son bajas y eso genera un problema fiscal. En la Estrategia Nacional de Desarrollo se plantea un pacto. Ajá. Un pacto de los sectores de la sociedad civil, de los sectores productivos, para tratar de disminuir las tasas y hacer más eficiente la base tributaria. Hay muchas maneras de evadir, hay muchas, incluso de lo que se llama elusión, que es aprovechar leyes para no pagar impuestos, por ejemplo, lo que son muchas exenciones, y eso lo plantea el Fondo Monetario. Ahora, lo peligroso es que hagamos una reforma, como se ha hecho, como se han hecho desde el 2004 hasta acá, se han hecho 8 reformas. Que no son reformas, Claro. son simples aumentos de impuestos. Simples aumentos de impuestos. Entonces un pacto fiscal es otra cosa, es una reestructuración del modelo fiscal, no Claro. una reforma para poner Aumentar más impuestos y aumentar la recaudación. En ese sentido, 2/3 partes de las recaudaciones vienen de impuestos al consumo, que lo pagan fundamentalmente los más pobres. Así es. Ahora, esa carga, si se le aligera a los más pobres, ¿de qué manera se le puede poner a los que más tienen? Bueno, fíjate, el ITEVIS, por ejemplo, que es un impuesto indirecto que lo pagamos todos, que es un impuesto que grava por igual al que consume mucho que al que consume poco. Sí, pero que lo pagan fundamentalmente los pobres porque son más. Porque Consume son más. Y porque consumen mucho más. Y porque consumen mucho 9 más. millones de pobres consumen mucho más que 1 millón de ricos. Claro, y por una razón, el porcentaje del ingreso que destina un pobre al consumo es prácticamente el 100%. Claro. Mientras que si tú tienes un ingreso alto, el porcentaje que tú destinas al consumo es menor en relación con el, Claro. con A el comer. ingreso. Lo que tú gastas para comer es poquísima cosa. Poquísima cosa en relación con tu ingreso. Por tanto, proporcionalmente, el pobre paga mucho más impuestos que el que tiene un mayor nivel de ingreso. Y además ese impuesto es 18%. Entonces, ¿qué es lo que plantea el fondo en realidad? Aumentar la base del ITEVIS, pero no dice disminuir la tasa. No dice disminuir la tasa. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Ponerle ITEVIS al pollo, a los huevos, a la comida básica que está exenta en este momento. Y dice, las exenciones son muchas, son demasiado exenciones, pero el 70% de las exenciones son del ITEVIS, es decir, son de los productos de primera necesidad, la salud, la medicina, el colegio privado, o sea, la educación privada, los libros, todo eso está exento. Entonces, obviamente, un cambio de modelo implicaría que los sectores que más tienen paguen más. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de impuestos directos. Impuestos directos. Por ejemplo, aquí hay impuestos directos que están por ley y no se han aplicado. Que no se aplican. No se aplican. Por ejemplo, el impuesto a las placas, Sí. que nunca se quiso aplicar desde el 2012 y existe la ley. El cual es bueno, ¿eh? Que es El cual es progresivo. bueno. Hay que Es decirlo. progresivo. Porque, exacto, porque paga más el que tiene un carro más caro. Oye, aquí Carro hay, de aquí lujo, hay sí. personas que Entonces los que más tienen pagan más. aquí hay personas que tienen Lamborghini y que andan en, Y pagan pa- igualito, que- pagan la que- misma placa que tú. que el Toyota Sí. que uno Sí, tiene. pero- Mira, Rafael, eso no es posible. El contexto económico internacional ha venido cambiando, con la llegada de Donald Trump y por otras situaciones que se han dado que ha implicado endurecimiento de condiciones para acceder a préstamos internacionales, todo el tema del incremento de los precios del petróleo y el tema de que se reduce la demanda de productos que la República Dominicana exporta en el mercado internacional. ¿Qué impacto puede tener esto en nuestra economía? ¿Es motivo ya de preocupación, entiendes? Por supuesto, cuando se habla de un modelo que no es sostenible en el tiempo, no estamos hablando incluso de un tiempo muy lejano. Nosotros estimamos que de continuar el ascenso de los precios del petróleo, este año el precio del petróleo se presupuestó a 48.50, ya fue modificado, pero a 48.50 y el petróleo está a 70. A 70, eso te dice 20 o 25 dólares de diferencia en el presupuesto.
cada 10 dólares implica 700 millones de dólares adicionales en la factura petrolera. Y eso presiona el déficit del sector eléctrico, porque obviamente el déficit del sector eléctrico que cubre el gobierno, en la medida que se encarece a las distribuidoras comprar energía a los generadores, el gobierno tiene que dar más subsidio para mantener la energía eléctrica sin aumento. Esa situación presiona al dólar, porque hay que buscar 700 millones de dólares para pagar factura petrolera. En este caso no son 700, son sino 1.400 millones. 1.400 millones porque ha subido un 20 dólares y pudiera ser más, porque puede ser que en la segunda mitad del año la tendencia siga hacia arriba. Eso presiona al dólar. Al presionar al dólar, presiona los precios de todos los bienes del mercado, porque el combustible, este año ha subido la gasolina de 2.9 el 1 de enero a 2.43 la premium, y el gasoil ha subido 22 pesos. Eso se refleja en las motobombas del productor agrícola, en la planta del industrial, y se traduce en los precios. Lo que te dice que esa situación en el petróleo va a generar presiones inflacionarias. Por otro lado, las tasas de interés en los Estados Unidos están subiendo. Al subir las tasas de interés en los Estados Unidos, el Banco Central se va a ver obligado, tanto por la presión del dólar como por esas tasas de interés, a subirlas de aquí. ¿Por qué? Porque si no la gente se dolariza y se lleva sus dólares para Miami y lo coloca en un banco en los Estados Unidos. Entonces, para evitar eso, el banco tiene que subir la tasa. Subir la tasa implica menos inversión y menos consumo. Claro, porque si el dinero te rinde descansando en un banco, ¿para qué te vas a poner a hacer una empresa? Y además, si tienes una empresa y te vas a endeudar, tienes que pagar más intereses, por lo cuales tienes que cargarle esos intereses al producto y vas a vender menos. Entonces, hay una situación, y además el tema que tú has señalado de que a nivel internacional la demanda de productos dominicanos puede tender a disminuir. Y aunque la economía norteamericana no está mal, porque ha habido crecimiento en los Estados Unidos, el panorama internacional no es el mejor para la República Dominicana, sobre todo por la vía inflacionaria y por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo que quiere decir esto es que nosotros hemos hecho unos modelos que nos dicen que de aquí al 2020, si no se hace un ajuste, el gobierno que surja de esas elecciones, llámese el presidente como se llame, tendrá que ir al Fondo Monetario y hacer un programa de ajuste para resolver la situación. Ya los argentinos están en eso. Los argentinos que no lo van a hacer antes de las elecciones. No se va a hacer antes. Entonces será más grave el golpe. Sí, sobre todo no se va a hacer antes de las elecciones, porque todavía hay una brechita para seguir endeudándose. Entonces, ¿Hasta cuándo nosotros tenemos capacidad, o hasta dónde, capacidad de endeudamiento? Porque muchos dicen que todavía se puede uno endeudar. Yo ayer oí unas declaraciones de un ministro que decía, bueno, no, la deuda sigue siendo sostenible totalmente. Evidentemente, todo es sostenible, siempre que tú pagues la cuenta, alguien pague la cuenta. Es decir, las cuentas son sostenibles si alguien la paga, y es sostenible si se hace un ajuste fiscal, y si se hace un ajuste fiscal, si se le saca más dinero de los bolsillos a la gente, le saca más dinero a la gente. Evidentemente el ajuste tiene que producirse. Si no se produce ese acuerdo con el fondo o una decisión interna de aumentar las recaudaciones, evidentemente la economía se ajusta sola. O sea, ¿qué por ciento del PIB? Se ajusta por los precios, se ajusta por la tasa de cambio, por alguna parte. Por encima del 40% y se ajusta. En endeudamiento. El endeudamiento está el endeudamiento del sector, lo que llamamos el sector público no financiero, que es básicamente el gobierno. Ese es más de 40, pero si tú sumas el endeudamiento del Banco Central, que tiene 10.000 millones de dólares puestos en certificados, el endeudamiento supera el 50%, el 52%. ¿Por qué? El Banco Central también emite deuda, deuda que es una deuda interna, pero es una deuda que tiene el Estado con los ciudadanos o con las empresas, de manera que el endeudamiento supera el 50% del Producto Interno Bruto, que es una barrera que, de acuerdo a la experiencia de países en desarrollo como el nuestro, es muy alta.
Hay países como Japón y los Estados Unidos que pueden darse el lujo de deber más del 100%, pero son economías que se manejan en otro Claro. esquema económico. Bueno. Cuando dice que la economía se ajusta sola, ¿verdad? Se ajusta en el estómago de los más pobres. Con mucho sacrificio, con mucho sacrificio. Ahí es que va el Hay que ajuste ajustar. Con mucho al sacrificio. estómago de los más pobres. Claro. Así es. Por ejemplo, una crisis como la crisis bancaria que pasó en el 2003, 2004, o la crisis en los Estados Unidos en el 2008, 2009, sí. provocó ajustes a pesar de que el Estado trató de intervenir en el caso dominicano de una manera devolviendo los ahorros, en el caso de los Estados Unidos con un salvataje de los bancos Sí. directamente. Aún así la economía se ajusta, o se Bueno. ajusta disminuyendo o se ajusta con más Gracias, pobreza. Rafael Bueno, Espinal, interesantísimo. coordinador de la Escuela de Economía, que por cierto presentan periódicamente un informe sobre Sí, la sí. situación de la economía, ¿no? Que Sí, sacaron uno cada reciente. 3 meses. Cada 3 meses. Después del Banco Central, nosotros estudiamos el del Banco Central. Excelente. entonces Y hacemos- presentan un Excelente. informe. Por, Muy por bien. eso te invitamos. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael Espinal.